de nuestra historia intelectual. Eh, Sapiens, de animales a dioses, lo que nos revela como historia de la humanidad es ese paso tan lento, pero a la vez tan profundo, que va de la historia natural a la civilización. Es decir, del neolítico, como era geológica, a la edad de los metales y a partir de allí a la historia periodizada como la hemos venido como la hemos venido trabajando. Entonces, es, esa es la capa profunda, la capa del tiempo lento de la historia natural, el que da cuenta de la evolución humana, a partir de la cual vamos estudiando los hechos de la comunicación, los hechos que se han configurado a partir de las ideas que están incorporadas en la comunicación como alegato antropológico fundamental, como el dar cuenta de la existencia humana y de sus creaciones, desde lo más orgánico hasta lo más abstracto, desde lo más concreto hasta lo más sutil, desde lo más aplicado al conocimiento, en términos de su propia materialidad, hasta lo virtual eh, y por ende también lo espiritual, que pareciera que las cosas que son antagónicos, pero estamos viendo que posiblemente no lo son tanto. Entonces, ustedes conocen el meme, lo han visto en más de una oportunidad, el meme. Regresen, algo salió mal. Y el meme, pues lo que nos da cuenta es que ante las cosas raras que estamos viendo, entendiendo lo raro como lo nuevo, lo raro como lo distinto, lo raro como lo singular, todas las cosas nuevas tienen una historia. No hay nada nuevo que salga de la nada. Y esta historia, en nuestro caso, nuestra historia, la historia de la especie humana, eh, tiene, tiene su disposición en el tiempo. Y ahí, dentro de su historia, dentro de del presente que fue, en el presente que es, cosas que permanecen. Es decir, esa historia tiene vigencia. En algunas cosas, en otras, pues hay una discusión, pero en términos generales, Sapiens nos muestra que la especie humana, si bien ha variado en cosas importantes y ha tenido grandes saltos evolutivos a lo largo del tiempo, también son muchas las cosas de su propio carácter, o sea, de sus propias características, eh, que se han mantenido, ¿sabes? Que se han mantenido a lo largo del tiempo y que hoy en día las podemos ver, pues, ¿sabes? Sí, precisamente porque hay rasgos de la especie humana que son eminentemente animales, que son, que pueden verse más allá del lenguaje. Es que existe una disciplina llamada etología, que es un enfoque de la antropología que estudia a la especie humana sin lenguaje, que hace abstracción de la especie humana para ver qué queda o sea, qué tipo de comportamientos son instintivos de la especie humana. O sea, ¿qué pasa si le quitamos al hombre el lenguaje y qué se convierte o qué nos muestra que era? Esa es la premisa de la etología. Uno de los grandes representantes de esa disciplina es Desmond Morris, que tiene varios libros célebres como El mono desnudo, Comportamiento íntimo, pero que además es inspirador de una rama, donde además su gran postulador es Julius Fast, que es el tema, que es el tema del lenguaje corporal, del lenguaje más allá de la articulación lingüística o de la articulación simbólica, el lenguaje corporal como, como forma expresiva. Entonces, cuando vean el meme, recuerden que las cosas nuevas, las cosas raras, no salieron de la nada y que posiblemente sí, la rareza pida principio, es decir, ¿de dónde salió esto?
Y si eso es una manifestación de curiosidad cotidiana, imagínense ustedes qué valor tiene hacer esa investigación, tener esa conciencia en términos mucho más globales, mucho más extendidos en el tiempo, mucho más de la condición humana. Nuestra periodización de la historia es la clásica. Ustedes saben que hay una prehistoria, una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una edad contemporánea. Estas cuatro últimas, antigua, moderna, media, moderna y contemporánea, ustedes las pueden ver en la matriz que se les suministró. No vamos a trabajar la prehistoria porque nuestro punto de partida está aquí, alrededor de la invención de la escritura, pero con un paso previo que es el momento en que surge la representación. La representación es previa a la articulación lingüística y sí es un ejercicio de la cognición que está asociado a la conciencia, asociado a la individualidad de cada ser humano. Entonces, manejamos esta periodización. Importante que tomen en cuenta los hitos que están señalados. Estos son unos hitos convenidos, o sea, son convenios en la comunidad de historiadores. O sea, digamos que la invención de la escritura 4000 años antes de Cristo marca un punto de partida. El Imperio Romano de Occidente, es decir, Roma cae en manos de los bárbaros hacia el 476 y marca el fin del Imperio Romano de Occidente. Los españoles descubren América en 1492, o llegan, o se encuentran, o sea, pero en última instancia, esta fecha es marcadora del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, junto con la caída del Imperio Bizantino, que ocurre en 1453, es decir, un poco antes o después, y además esta es la época este es el Renacimiento, este es el Quattrocento italiano, esta es la época del surgimiento del humanismo, del nuevo humanismo, el nuevo entonces, que redescubre la cultura de la antigüedad, de la edad antigua. Aquí datan la Edad Moderna surgiendo a partir de la Revolución Francesa, es decir, teniendo como hito 1789. Posiblemente hay algunos hitos anteriores que sirvan para matizar esta fecha, pero sí, entre 1630 y 1789 da la modernidad, que es lo que vivimos, eh, tiene su inflexión, o sea, de cara a lo o sea, de cara a lo contemporáneo. O sea, ¿por qué la Revolución Francesa es marcadora de la edad contemporánea? Porque a partir de la Revolución Francesa y de la Americana, hablamos de democracia liberal, occidental, de democracia como sistema de gobierno y de democracia moderna en comparación con la democracia clásica. Entonces, se tiene como hito. Pero como les dije, es una convención entre historiadores. Es discutible, pero es útil para, para manejar una periodización con algún criterio de ajuste a la línea del tiempo. Y sobre la línea del tiempo, les cuento que las eras, los grandes periodos de tiempo en la historia natural y en la historia de la civilización suelen estar a cargo de una comisión internacional llamada Comisión Cronoestratigráfica Internacional. La Comisión Internacional de Estratigrafía calcula los periodos de tiempo, clasifica y actualiza esta clasificación con base en en la investigación arqueológica, pues, en los hallazgos, en los fósiles que vamos descubriendo, en los restos que vamos encontrando, en las ruinas que vamos estudiando, es decir, en todas aquellas contribuciones de la arqueología. Entonces, ellos mantienen actualizada la fecha y no están de acuerdo
con la denominación antropoceno para describir, o sea, para sustituir al Holoceno como época actual del periodo cuaternario. La propuesta es que se sustituya este periodo por el impacto que las actividades humanas han tenido sobre el medio ambiente, porque además hubo una extinción masiva en el Holoceno, y a partir del Holoceno, pues ha habido extinciones, muchas extinciones y mucho impacto, muchísimo impacto eh, al medio ambiente, muchísimo impacto a la tierra. Entonces, sin embargo, la Unión Internacional de Ciencias Biológicas y esta comisión no están de acuerdo. Llegan a la conclusión de que rechazan este año, de que rechazan al antropoceno como una nueva época geológica. Sin embargo, esa discusión, o sea, el impacto sigue allí. El impacto ocurrió y está para la discusión, considerando y a la luz de Harari, y los saltos que hemos dado, los saltos evolutivos desde la revolución cognitiva, pasando por la revolución agraria y lo que yo comentaba en el chat. En 1928 se descubren los antibióticos, se descubren los antibióticos y se crea la penicilina, y a partir de ahí la esperanza de vida de la población se extiende, y hoy somos 8.000 millones y creciendo, y el 40% de la superficie de la Tierra está cultivada. Entonces tenemos, no es que tengamos superpoblación, pero sí estamos teniendo una incidencia en términos poblacionales importante que incide en la huella de carbono y en el cambio climático. Eso hay que tenerlo también en consideración. Pero lo que estamos haciendo es historia intelectual. La historia intelectual, a diferencia de la historia material, es una historia de las ideas, es la historia de que las ideas no se generan, sino que están, o sea, y para todo el tiempo, sino que están contextualizadas en el presente. De allí que hay ideas que tengan vigencia e ideas que pierden vigencia. En este caso, lo que nosotros queremos con el trabajo que vamos a hacer con el curso es ver la vigencia que tienen las ideas que dan cuenta de la comunicación humana. Por eso es la matriz, esta matriz, donde estamos revisando 8 problemas, 8 temas. Representación, lenguaje, escritura, cultura, civilización, sociedad, medio ambiente, sociedad, medio de comunicación, industria cultural, prensa, opinión pública, democracia, globalización, internet, sociedad del conocimiento y perspectiva, antropoceno y singularidad. En la medida en que vamos avanzando en el tiempo, hay algunos temas, problemas que involucran a otros, que han contenido otros. Por ejemplo, representación es un tema que nos llega hasta la contemporaneidad. Lenguaje igual, escritura igual, cultura y civilización igual, pero sociedad, medio, industria cultural, difícilmente podemos hablar de industria cultural en la época clásica. Sin embargo, hay un punto de enlace que lo suministra, que es el texto de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que es una historia de la escritura en la época clásica y escritura. Estamos hablando de una forma de producir y distribuir conocimiento que da origen a una industria, que da origen, que después, y no solamente da origen a una industria, da origen a una civilización. O sea, soporta el peso del cambio en la construcción de la modernidad. Y además prefigura una sociedad del conocimiento, la primera que tuvimos, la moderna. Por eso les digo, hay ideas que son vigentes en la medida en que van pasando de época en época y llegan hasta nuestro presente que es, y se perfilan construyendo incluso el presente que será, pues. Como ideas. La materialidad puede cambiar, el soporte puede cambiar, pero si el propósito se mantiene, eh, y está asociado a la especie,
mantiene su vigencia. Esa idea mantiene su vigencia. Y es lo que vamos a explorar. Como hacemos historia intelectual, la historia intelectual requiere el contexto. De cada, de cada tema vamos a dar contexto. Cuatro tipos de contexto: el contexto biológico ambiental, el contexto social, sociocultural, el contexto político económico y el contexto tecnológico, en torno a la idea que vamos a trabajar en las respectivas épocas: la clásica, la Edad Media, la modernidad y la contemporaneidad. Por ejemplo, en el caso de la representación, ¿qué vigencia puede tener la noción de representación? Si partimos de esta definición que nos dan Victoriano y Darrick Grandi, citado por Sumurgi McKee en el Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, ellos sostienen que la representación en su sentido más básico es el resultado de un acto cognitivo por medio del cual se produce un signo o símbolo que se instaura como el doble de una presunta realidad o de un original. En otras palabras, la representación ocurre a través de un proceso de percepción e interpretación de un referente, en este caso, el objeto, en un sentido dicho, en un sentido amplio, que es representado. Dicho esto, pensamos en la revolución cognitiva, en Sapiens, de Animales a Dioses, el texto de Harari, y pensamos en las pinturas las pinturas rupestres, en las pinturas de la Cueva de Altamira, de Lascaux, es decir, aquellas manifestaciones visuales, iconográficas, que hablan de la representación como parte de esa revolución cognitiva. Y si pensamos a la ciencia como un sistema de representación, y si pensamos que en el arte la noción de representación es completamente transversal, podemos pensar que el concepto tiene vigencia. Lo mismo pasaría con el concepto lenguaje. Para esta definición me la dio Gemini. Ahí está la pregunta que se le hizo y ahí está el enlace para el prompt. Me dice Gemini que el lenguaje es un sistema de signos convencionales, estructurado y dinámico, que permite a los seres humanos comunicarse, expresar ideas, pensamientos y emociones. Es una facultad exclusivamente humana que ha sido objeto de estudio por diversas disciplinas como la lingüística, la psicología y la filosofía. ¿De acuerdo? Para el lenguaje, la noción de representación es vital. Lo mismo pasa con pero el lenguaje ha cambiado a lo largo del tiempo. El lenguaje al principio es un lenguaje, mm, pues precisamente por la noción por la idea que se maneja en representaciones, es un lenguaje figurativo, un lenguaje con una formulación sígnica ideográfica. Después el lenguaje se va a hacer más abstracto. Después tendremos lenguajes artificiales como la matemática, como la lógica simbólica, como la informática, como el diseño, como la comunicación visual y el diseño, que son lenguajes artificiales, como que si hubiera lenguaje natural. Yo no sé, supongo sí que el lenguaje es natural, pero el lenguaje es una tecnología. Lo cual también significa que no todas las tecnologías son artificiales, hay tecnologías naturales. Si revisamos bien el libro de Harari, eso es un poco lo que nos está proponiendo él en la revolución agraria, cuando nos habla de que la especie se puso al servicio del trigo. Es interesante el planteamiento. Eh, Con la escritura pasigual, esto es una cita del Infinito en un junco. Desde los primeros siglos de la escritura hasta la Edad Media, la norma era leer en voz alta, para uno mismo o para otros, y los escritores pronunciaban las frases a medida que las escribían, escuchando así su musicalidad. Solía haber testigos cuando se leía un libro. Eran frecuentes las lecturas en público y los relatos que gustaban iban de boca en boca. Es decir, el boca a boca, el word of mouth, no es ninguna novela, como ven. Y el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que es una historia de la escritura, es un libro tan bueno como el de Harari. Altamente recomendado. Entonces, léanse, vale la pena leérselo completo. Más allá de que lo trabaje un equipo para una exposición. Entonces, así vamos.
¿Cuál es la idea? La idea es que cada tema sea abordado por un equipo. Somos 30, son 30 alumnos. Son equipos de 3, 4 personas. eh, de modo tal que haya 8 equipos. La idea es que cada equipo prepare el tema con su respectivo contexto y cómo evoluciona a partir de cada época, como una exposición para la discusión. Sobre la base de la discusión, o sea, yo acompaño la construcción de la exposición, es decir, si van a, cómo lo van a abordar, si lo, qué perspectiva pueden darle, dónde puede valer que haya un énfasis, qué tipo de preguntas valdría la pena formularse, etcétera, para tener una discusión provechosa. Esa discusión, o sea, en ese caso, el grupo da la clase, expone, o sea, el resto del curso pregunta, comenta, o sea, hay una conversación. El profesor pues, puede funcionar como acompañante o como mediador de esa conversación, de modo tal de que tenga sea de provecho. Y hay un informe posterior que el equipo elabora del tema a modo de una a modo de una monografía. O sea, que se alimenta de la discusión y que se alimenta, por supuesto, de la investigación que se hace, de modo tal que la evaluación tiene dos momentos, la exposición y el informe. No se entregan en el mismo momento, la exposición es primero y el informe va después. Esa fecha se fijará. Y lo último que queda de la evaluación es la participación. La participación, no se preocupen, o sea, preocúpense por dejar asentada la participación, es decir, por opinar, por comentar, por conversar en los soportes que se empleen, sea en el grupo de WhatsApp, sea en Google Classroom, sea, sea de manera sincrónica o diacrónica, dejen asentado, porque yo tomo nota y para poder evaluar necesito que haya evidencia, que haya trazabilidad. Pero podemos perfectamente combinar participación síncrona, asíncrona, virtual. O sea, por eso no se preocupen. Y en cuanto al hecho de que de que un grupo puede el martes y otro puede el miércoles, la idea de este video es que puedan verlo el martes, todos, y el miércoles comentar. A partir del miércoles sí ya pueden elegir los temas en el formulario que les pasé, que es un Google Form que les pasé por el grupo, y que bueno, que está disponible. Yo lo puedo volver a pasar también. Cualquier duda, cualquier pregunta por el grupo de WhatsApp, por favor. Y bueno, espero que este video los alcance y los acompañe, o sea, en esta aventura que estamos emprendiendo, que sea de utilidad. Y bueno, me hace mucha ilusión esta aventura en la que nos estamos embarcando. Cualquier cosa, quedó completamente a la orden. Muchas gracias, pásenlo bien, hasta luego.